Londres despierta entre la niebla y los relojes que marcan una verdad incierta. En esas primeras horas del alba, cuando la luz parece más frágil que la sombra, se ocultan secretos que desafían la razón. Y tú, que escuchas ahora, dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás? Déjamelo saber en los comentarios. Abróchate el abrigo y afina el oído, porque lo que crees ver puede no ser lo que realmente ocurrió. La historia ya comienza. Aquella noche, Londres parecía entregada a un sueño denso y sin sobresaltos. Las farolas apenas iluminaban las calles desiertas, y el aire húmedo traía consigo el murmullo apagado del Támesis. En nuestro aposento de Baker Street reinaba una calma casi solemne. Holmes, reclinado en su butaca, dejaba escapar volutas de humo de su pipa, mientras yo repasaba algunas notas médicas a la luz vacilante de una lámpara de aceite. El reloj de pared marcaba una hora imprecisa en que la vigilia se confunde con el sopor, y pensé que aquel instante de sosiego sería eterno. El silencio, sin embargo, era apenas un preludio. Había aprendido, con los años, que la paz en torno a Sherlock Holmes rara vez era duradera. Más bien era el respiro que antecedía a una tormenta de hechos insólitos. Él mismo parecía percibirlo, pues jugueteaba con el violín entre sus dedos como quien espera un estímulo externo. Fue en ese ambiente de calma expectante donde el menor ruido cobraba resonancia, y cuando el traqueteo de un carruaje resonó en la calle, supe que nuestro retiro se vería interrumpido. Holmes levantó apenas una ceja y murmuró: «El visitante que se aproxima no es un ciudadano cualquiera, Watson. Ese ritmo de ruedas, precipitado y torpe, anuncia a alguien con prisa y deber. Aún no imaginaba yo que, en menos de una hora, el alba nos situaría en el corazón de un misterio cuya extraña composición parecía urdida para confundir a la razón más lúcida». El carruaje se detuvo con brusquedad frente a nuestra puerta. Segundos después, unos pasos decididos resonaron en la escalera. Holmes, que rara vez se equivocaba en su anticipación, ya aguardaba erguido, con la expresión viva de quien contempla una jugada prometedora en el tablero del ajedrez. La puerta se abrió sin ceremonia y, envuelto en la penumbra, apareció el inspector Lestrade. Su rostro, habitualmente duro, estaba marcado por una severidad que presagiaba una noticia grave. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo con voz entrecortada, aún sofocado por la premura del trayecto. «No hay tiempo que perder. He venido directamente porque el caso reclama su singular talento». Holmes lo invitó a sentarse sin mostrar sorpresa, y solo cuando Lestrade se dejó caer en el sillón frente al fuego, le lanzó una mirada que era al mismo tiempo cordial y punzante. «Inspector, su semblante delata la urgencia. ¿Se trata de un crimen de sangre?» Lestrade asintió con un gesto sombrío. Yo sentí un escalofrío, pues pocas veces había visto en él aquella mezcla de inquietud y desconcierto. Algo en la gravedad de su voz me hizo presentir que no se trataba de un homicidio corriente, sino de uno de esos enigmas que parecen exigir el amanecer para revelarse. Lestrade se inclinó hacia nosotros y con un susurro grave nos comunicó la noticia. Un hombre de negocios de gran renombre, el señor Harrowgate, había sido hallado muerto en el jardín de su propia mansión, poco antes de despuntar el día. No había señales evidentes de lucha, y sin embargo, el escenario parecía impregnado de un extraño orden artificial. «Lo insólito», añadió Lestrade, «es que el cuerpo fue descubierto por 5 mujeres al mismo tiempo. Todas afirman haber presenciado los últimos instantes, aunque sus relatos difieren en lo esencial». Holmes se acomodó en su butaca, cerró los ojos y juntó las yemas de los dedos con esa actitud de profunda concentración que yo conocía bien. «5 testigos en un mismo lugar, inspector», murmuró. «Una multitud en miniatura, suficiente para confundir a cualquier jurado. Y, sin embargo, ninguna ofrece una versión idéntica», replicó Lestrade.
Uno diría que asistieron a escenas distintas. Yo sentí que la incredulidad se mezclaba con un malestar indefinible. La muerte violenta es siempre perturbadora, pero la circunstancia de que varias voces la describieran de manera discordante añadía un tinte casi sobrenatural. Holmes, en cambio, parecía complacido por la complejidad del asunto. «Watson, prepárese», dijo finalmente. «Este caso promete no ser un simple asesinato, sino una representación cuyos actores desconocen aún el papel que han jugado». Durante el trayecto hacia la mansión Harrogate, Lestrade amplió los detalles que había omitido en su primer relato. Según explicó, las 5 mujeres fueron encontradas en el jardín, formando un círculo irregular en torno al cadáver. Una de ellas, la esposa del difunto, se mantenía en aparente calma. Otra, la institutriz de la casa, hablaba con una seguridad excesiva. La tercera, una vecina madrugadora, juraba haber visto sombras moverse en la penumbra. La cuarta, la doncella, apenas podía articular palabra. Y la quinta, una dama que alegaba hallarse de visita, parecía la más desconcertada de todas. 5 mujeres, 5 verdades, resumió Lestrade, y ninguna coincide. Holmes sonrió con una mezcla de ironía y expectativa. Nada hay más voluble que la memoria humana, inspector, especialmente cuando se ve empañada por el miedo y la sorpresa. Mientras escuchaba, yo no podía apartar de mi mente la imagen inquietante de aquellas figuras femeninas reunidas en la penumbra del amanecer, en torno a un hombre sin vida. Aquella disposición evocaba más un rito que un descubrimiento casual, como si las hubiesen convocado allí para contemplar una escena calculada. «Holmes», pregunté con un estremecimiento, «¿cree usted que fue coincidencia que estuvieran todas presentes?» «Nada en la vida, mi querido Watson, resulta tan sospechoso como la casualidad», replicó con su habitual serenidad, y en sus palabras advertí un presentimiento que me acompañaría durante el resto de aquella investigación. Una vez concluido su relato, Lestrade mencionó un detalle que a mí me pareció nimio, pero que en Holmes produjo una reacción inmediata. Todas las mujeres, sin excepción, iban ataviadas con vestidos claros, casi blancos, como si se hubiesen puesto de acuerdo para recibir la primera luz del día. «¿No le parece extraño, Holmes?», pregunté, intentando descifrar el interés que se reflejaba en sus ojos. «Extraño, no. Revelador, sí», respondió él, con una sonrisa apenas perceptible. Durante algunos minutos guardó silencio, como si su mente se sumergiera en un mar de asociaciones invisibles para los demás. Luego añadió: «Un crimen ocurrido al alba, 5 mujeres reunidas en círculo y un atuendo que las unifica como si fuesen parte de una ceremonia. Inspector, créame, este caso no es un simple ajuste de cuentas financiero». Lestrade frunció el ceño, visiblemente incómodo. «¿Acaso insinúa que estamos frente a algún tipo de conspiración ritual?» Holmes no contestó de inmediato. Se levantó, abrió la ventana y aspiró el aire frío de la madrugada. Después, con tono grave, dijo: «Más bien, sospecho que alguien ha querido que parezca lo que no es. Esa es la trampa más eficaz: confundir a la vista para desviar la razón». El carruaje se detuvo en ese instante frente a la mansión Harrogate, y mientras descendíamos, comprendí que el misterio apenas acababa de desplegar su primer velo. El carruaje nos condujo hasta las afueras de Londres, donde el aire fresco del amanecer se mezclaba con la humedad persistente de la noche. La mansión de los Harrogate se erguía solemne, con sus muros de piedra oscurecidos por la penumbra y sus ventanales apagados como ojos que rehúsan mirar. Una ligera bruma cubría el césped, y el silencio que reinaba alrededor parecía más propio de un camposanto que de un hogar habitado. Al descender, me impresionó el porte casi fúnebre de la residencia, cuyos contornos se difuminaban en la luz grisácea de la mañana. Ningún sirviente aguardaba en la entrada,
y solo la figura de un guardia de policía, inmóvil y severa, completaba la escena. Holmes, lejos de dejarse sobrecoger por la atmósfera lúgubre, avanzó con paso firme, observando cada detalle con el mismo interés con que un entomólogo estudia a un insecto raro. «Watson», dijo en voz baja, «hay casas que parecen guardar un secreto en sus cimientos, y esta pertenece a esa clase». No respondí. Una sensación de gravedad me dominaba, como si al cruzar el umbral de aquella mansión nos adentrásemos en un drama que había sido preparado con una minuciosidad cruel. Nos condujeron hacia el jardín, donde la tragedia aguardaba inmóvil en el centro de un macizo de rosas. El cadáver del señor Harrogate yacía tendido sobre la hierba húmeda, con el rostro vuelto hacia el cielo pálido y la expresión petrificada en un gesto de sorpresa. Ninguna herida evidente manchaba su vestimenta, salvo un ligero rastro de sangre en la comisura de los labios, que el rocío había comenzado a diluir. El contraste entre la muerte del hombre y la fragancia de las flores resultaba inquietante. Holmes se inclinó sin tocar el cuerpo, sus ojos centelleando con fría curiosidad. Yo, en cambio, sentí un peso en el pecho. Había atendido a muchos moribundos en el campo de batalla, pero la quietud definitiva de aquel rostro me resultaba más sobrecogedora que los gritos de los heridos. «Un escenario escogido con cuidado», murmuró Holmes. «El asesino quería que la primera visión del día fuese esta: un cuerpo bajo un rosal». A poca distancia, 5 figuras femeninas se agrupaban en un rincón del jardín. Sus semblantes, aún más pálidos que sus vestidos, reflejaban la conmoción de lo acontecido. La viuda mantenía una compostura extraña, más de estatua que de mujer en duelo. La institutriz se aferraba a un rosario con nerviosismo compulsivo. La vecina, con el cabello aún desordenado por la madrugada, no dejaba de murmurar incoherencias. La doncella sollozaba en silencio, y la dama de visita se mantenía apartada, como si su presencia resultara un error. Holmes las observó de reojo, sin pronunciar palabra. Yo, movido por la compasión, incliné la cabeza en un saludo respetuoso, pero apenas recibí respuesta. Parecían atrapadas en un mismo estupor, como si la escena que habían contemplado hubiese suspendido el curso normal de sus pensamientos. 5 mujeres y 5 silencios distintos, susurró Holmes. Interesante, Watson, ¿no le parece? Holmes se apartó de las mujeres y, con la precisión de un cirujano, comenzó a recorrer el jardín. Se inclinó primero sobre el suelo húmedo, donde unas huellas se perdían hacia un portón lateral. Luego extrajo de entre la hierba un pañuelo delicadamente bordado con iniciales que no correspondían ni al difunto ni a su esposa. Un objeto demasiado visible para haber sido olvidado por azar, comentó mientras lo doblaba con cuidado. A pocos pasos del cadáver halló un reloj de bolsillo, detenido en las 5:07 exactas. Lo sostuvo entre los dedos con una expresión de curiosidad, como si el tiempo mismo se hubiese prestado a jugar un papel en el crimen. Yo lo miraba con asombro, incapaz de atar cabos. Para mí, todo se reducía a fragmentos inconexos, pero en Holmes advertía ya la traza de un diseño invisible. «Observe, Watson», dijo finalmente. «Cada pieza que parece aislada es, en verdad, parte de un mecanismo más vasto. Lo que necesitamos es comprender quién lo puso en marcha». Su tono no era de duda, sino de expectación. Lestrade, con su acostumbrada impaciencia, instó a las 5 mujeres a declarar lo que habían visto. Una tras otra ofrecieron su versión, y el resultado fue un desconcierto aún mayor. La viuda afirmó que su esposo cayó de espaldas, como fulminado por un mal súbito. La institutriz aseguró que lo halló de frente, con los ojos abiertos. La vecina sostuvo que había escuchado un grito ahogado. La doncella habló de un gemido, y la dama de visita declaró no haber oído nada en absoluto. Cada relato parecía contradecir al anterior, como si 5 amaneceres distintos se hubieran desplegado en un mismo instante.
Lestrade bufó con fastidio y exclamó que aquello solo demostraba la falta de fiabilidad de los testigos. Holmes, sin embargo, escuchó con atención, sin interrumpir. Su rostro reflejaba un interés genuino, como si cada contradicción no fuese una traba, sino una clave que aguardaba interpretación. Mientras Lestrade se enredaba en su frustración, Holmes se inclinó sobre el rosal bajo el cual yacía el cadáver. Con sus dedos enguantados, recogió un pétalo carmesí, que en su extremo mostraba una mancha oscura de sangre. Lo sostuvo a la luz grisácea del amanecer y sonrió con esa expresión enigmática que tantas veces había precedido a una revelación. El amanecer fue testigo de algo más que un asesinato, Watson, murmuró. Yo lo miré con desconcierto, pero su mirada permanecía fija en el pétalo, como si aquel fragmento vegetal guardase un secreto más elocuente que todos los testimonios humanos juntos. Holmes guardó el pétalo en su libreta y añadió: «No hay crimen perfecto, doctor. Solo hay escenas dispuestas para engañar al ojo apresurado». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y sentí que aquel jardín, aún envuelto en la bruma, ocultaba un drama más profundo de lo que la simple evidencia dejaba entrever. Nos encontrábamos reunidos en el amplio salón de la mansión Harrowgate, un recinto donde los tapices y los retratos familiares parecían vigilar con muda severidad cada palabra. El ambiente era denso, cargado de un silencio expectante que pesaba más que cualquier discurso. Las 5 mujeres habían tomado asiento, y la tensión que se respiraba entre ellas era palpable. Miradas esquivas, manos crispadas y una rigidez nerviosa que revelaba más de lo que ellas mismas querrían mostrar. Holmes permanecía en pie, apoyado levemente sobre la repisa de la chimenea, observando a cada una como un astrónomo que escruta el cielo nocturno en busca de un signo. Yo, en cambio, me sentía atrapado por la incomodidad del momento. Iba a escucharse la primera versión de la tragedia, y cada palabra podía constituir un fragmento de verdad o una astilla de engaño. «Señoras», dijo Holmes con voz tranquila pero firme, «es indispensable que relaten lo que presenciaron. No teman la contradicción. La verdad se revela, a menudo, por medio de las diferencias». Aquella invitación fue recibida con un silencio helado, hasta que la viuda, con gesto solemne, decidió ser la primera en hablar. La señora Harrowgate se incorporó con una dignidad que rozaba la frialdad. Sus manos reposaban tranquilas sobre el regazo, y cuando habló, lo hizo con un tono sereno, ajeno a la tempestad que uno esperaría de una mujer que acababa de perder a su esposo. Encontré a mi marido tendido sobre la hierba, inmóvil, con el rostro vuelto hacia el cielo. No hubo grito, ni lucha. Fue como si la muerte le hubiese tomado de improviso. Declaró. La firmeza con que pronunciaba cada sílaba contrastaba con la circunstancia dramática. Observé en sus ojos un velo de contención, más propio de una estrategia que de un dolor genuino. Holmes, con el mentón apoyado en la mano, la escuchaba con interés, sin perder un solo matiz. «¿Y usted estaba sola en ese instante?», preguntó con calma. «No». Al acercarme, advertí que las demás también habían llegado al jardín. Fue inevitable. Guardó silencio, como si temiera añadir una palabra de más. Yo sentí que sus pausas hablaban más que sus frases, y que en ese duelo contenido se escondía algo cuidadosamente reprimido. Holmes sonrió apenas y dejó escapar un murmullo que parecía dirigido más a sí mismo que a la sala. El dolor genuino nunca se oculta tras el cálculo. La compostura, en cambio, sí. La siguiente en hablar fue la institutriz, una mujer de rostro austero y mirada severa. Se levantó con la rigidez de quien está habituada a imponer disciplina, y su voz resonó con un tono didáctico, como si dictara lección a un grupo de escolares. «El reloj de bolsillo marcaba las 5:07 minutos», afirmó con seguridad.
Puedo jurarlo. Mis deberes exigen puntualidad, y esa hora la tengo grabada en la memoria. Holmes alzó una ceja. ¿Lo vio usted detenerse, señorita? Sí. Lo tomé con mis propias manos. El péndulo interno había cesado. No cabía error posible. Era evidente que aquella mujer confería al tiempo un valor absoluto. Su relato giraba en torno a los minutos y no a los sentimientos, como si la cronología fuese más relevante que la vida perdida. Entonces, según su memoria, ¿en qué instante halló usted el cuerpo? Pregunté, movido por la curiosidad. Exactamente a esa hora, respondió con firmeza. Todo lo demás carece de relevancia. Holmes la observó con una sonrisa enigmática. A veces, doctora de la puntualidad, dijo suavemente. La verdad no se encuentra en el reloj, sino en lo que éste oculta. Su comentario dejó en el aire una duda que parecía pesar aún más que la exactitud de la hora señalada. La vecina, de aspecto sencillo y mirada fatigada, se removió nerviosa en su asiento antes de hablar. Se presentó como alguien que, por costumbre, caminaba al amanecer para tomar el aire fresco. Su testimonio, sin embargo, resultó vacilante y entrecortado. Yo vi sombras en el jardín antes de que el cuerpo fuera hallado. No podría asegurar si eran hombres o mujeres, solo figuras que se movían entre la bruma. Luego escuché un rumor, como un gemido o un crujido de ramas. No, lo sé con certeza. Holmes inclinó la cabeza, atento. ¿Podría ubicar el momento exacto de esas sombras? ¿Antes de las 5? ¿Después? Ella dudó, mordiéndose los labios. No lo sabría decir. Solo sé que, cuando regresé la vista, el caballero ya yacía en el suelo, y las otras damas lo rodeaban. El tono inseguro de su voz contrastaba con la seguridad de la institutriz. Aquellas dudas, lejos de aclarar el panorama, lo ensombrecían aún más. Holmes, sin mostrar reproche, anotó algo en su libreta y comentó. La penumbra del amanecer es la más propicia para que la imaginación supla a la vista, y, sin embargo, a veces una sombra mal recordada contiene más verdad que una certeza mal dicha. La doncella, una joven de facciones delicadas y manos temblorosas, tardó en hallar la voz. Se mordía los labios con un gesto de angustia y parecía debatirse entre el deber de hablar y el temor a hacerlo. Cuando al fin se decidió, sus palabras fueron entrecortadas y apenas audibles. Yo estaba en la galería, dijo. Oí un ruido, como de pasos apresurados en el jardín. Bajé y vi al señor Harrogate desplomarse junto al rosal. Hizo una pausa y las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro. No fue un grito lo que escuché, sino más bien un suspiro, como si el alma le hubiera abandonado sin resistencia. Holmes, con expresión grave, no la interrumpió, pero yo advertí cómo su lápiz se deslizó con rapidez sobre el cuaderno. ¿Y quién más estaba allí en ese preciso instante?, inquirió, al fin. La doncella bajó la vista, incapaz de sostener la mirada. Todas estaban ya alrededor. Fue como si hubiesen aparecido de improviso. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con un estremecimiento que delataba un secreto aún no revelado. Sentí que en su miedo se ocultaba una verdad que, por el momento, prefería callar. La última en hablar fue la enigmática dama de visita. Su porte distinguido y su voz clara contrastaban con la vacilación de las demás. Sin embargo, su relato estaba impregnado de ambigüedad calculada. «Yo no pertenezco a esta casa», comenzó, con una sonrisa nerviosa. «Mi presencia aquí obedecía a una invitación de la señora Harrogate, aunque no sabría precisar la razón de que se fijara en mí». Relató que, al oír un murmullo desde su aposento, descendió al jardín y encontró al grupo ya formado alrededor del cuerpo. Negó haber visto movimiento alguno previo, y afirmó que apenas podía comprender cómo había llegado a presenciar semejante escena. Holmes la contempló con atención.
sus ojos clavados en los gestos más sutiles de aquella mujer. Curiosa circunstancia, dijo con tono reflexivo. Encontrarse en el corazón de una tragedia y, sin embargo, no haber visto nada. La dama palideció, como si aquellas palabras hubiesen alcanzado un nervio oculto. Mientras las declaraciones se sucedían, Holmes permanecía inclinado sobre su libreta, trazando líneas, signos y apuntes que me resultaban incomprensibles. A mis ojos, aquello parecía un conjunto desordenado de palabras sueltas, flechas y símbolos sin relación. Yo, intrigado, me acerqué un poco más, intentando descifrar aquel jeroglífico. «Holmes», susurré, ¿logra usted deducir algo de este embrollo? Él no levantó la vista y respondió en voz baja. «El caos, Watson, es solo la forma que adopta el orden antes de ser revelado». Apreté los labios en silencio. Conocía bien aquella actitud. Cuando Holmes se sumía en esa aparente confusión, era señal de que se aproximaba a una revelación de importancia. Cuando las 5 mujeres terminaron sus relatos, un detalle emergió como común denominador. Todas, sin excepción, aseguraron haber oído al alba un sonido de campana. Unas lo describían como un tañido grave, otras como un repique breve y distante. «No hay iglesia en las inmediaciones», señaló Lestrade, frunciendo el ceño. «Ningún reloj de torre podría haberse escuchado desde aquí». Holmes cerró su libreta y se incorporó, con el brillo peculiar en la mirada que yo conocía demasiado bien. «Señores», dijo, «he aquí la primera verdad objetiva entre tantas versiones discordantes. El sonido existió. Lo que resta averiguar es si provino de una campana o de algo destinado a imitarla». Yo sentí un escalofrío. La idea de un sonido fabricado con intención de engañar resultaba aún más perturbadora que un simple tañido casual. Holmes sonrió, enigmático. «El amanecer, Watson, tiene su propio lenguaje, y aquí alguien lo utilizó para confundir a la razón. Me impresionó, desde el primer momento, la serenidad con que la viuda recibía nuestras preguntas. No había en su porte ni la crispación del dolor ni la exaltación de la ira. Más bien mostraba una calma fría, casi estudiada. Mientras las demás mujeres permanecían nerviosas o abatidas, ella sostenía la espalda erguida y el rostro inexpresivo, como si se encontrara en una velada social y no junto al cadáver de su marido. Holmes me susurró al oído con una ligera sonrisa. «¿Ve usted, Watson? El silencio a veces dice más que un grito». Observé entonces que sus manos, perfectamente entrelazadas, no temblaban lo más mínimo. Aquella compostura me resultaba más inquietante que el llanto desgarrado de la doncella. Era como si la viuda se hubiese preparado para este instante, sabiendo de antemano que su actuación sería escrutada. Y sin embargo, aquel mismo aplomo la traicionaba, pues parecía más propio del cálculo que del duelo. Cuando Lestrade le pidió que relatara de nuevo lo sucedido, la señora Harrowgate habló con una suavidad enigmática, eligiendo cada palabra con cuidado. Respondía, pero lo hacía con rodeos que convertían las afirmaciones en medias verdades. «Mi esposo había estado preocupado», dijo, bajando apenas la mirada. «Aunque, claro está, los hombres de negocios cargan siempre con tales fardos». Holmes la interrumpió, con un gesto cortés. «¿Preocupado?», dice usted. ¿Podría concretar en qué consistía tal inquietud? Ella sonrió levemente. «No en nada que importe ahora». La evasiva me pareció reveladora. Holmes tomó nota con rapidez, y más de una vez la condujo a contradicciones sutiles. Primero afirmó que había visto a su marido retirarse a descansar temprano. Luego insinuó que lo oyó caminar por la galería poco antes del alba. Yo advertía que la tensión en su voz se ocultaba tras un barniz de cortesía. Holmes me dirigió una mirada fugaz que decía sin palabras: «Ahí se esconde una clave». Holmes, fiel a su método,
no la presionó de inmediato. En lugar de eso, inició sus indagaciones por los rincones de la casa y en la correspondencia hallada en el despacho del difunto. Con la rapidez de un halcón que persigue una presa, detectó cartas entreabiertas, facturas inconclusas y un cuaderno de cuentas que revelaba ciertas discrepancias. «Watson, observe aquí», me indicó. «Estos números no cuadran. Un hombre ordenado no comete errores tan groseros, salvo que tenga algo que esconder». Mientras yo intentaba asimilar aquella maraña de cifras, Holmes continuó. «Una tensión financiera no solo mina el patrimonio, sino también el ánimo de un matrimonio. Fíjese en cómo la señora evita toda precisión. No es ignorancia, sino protección interesada». En paralelo, interrogó a los criados con su habitual destreza, extrayendo de frases insignificantes indicios de disputas recientes. Algunos sirvientes admitieron haber escuchado discusiones nocturnas entre el señor Harrogate y su esposa, aunque nadie pudo precisar el motivo. Cuando volvimos al salón, Holmes guardó sus apuntes en el bolsillo y me susurró: «El crimen, Watson, rara vez es un acto súbito. Suele ser la última nota de una sinfonía larga y disonante». Las pesquisas de Holmes no tardaron en sacar a la luz rumores persistentes que circulaban en la City. El difunto había estado implicado en maniobras financieras arriesgadas, inversiones que bordeaban el fraude y deudas que se multiplicaban en secreto. Lestrade, al escuchar tales revelaciones, frunció el ceño. «¿Con qué dinero, Siempre acaba en lo mismo: una fortuna perdida y un asesino ganado». Holmes no lo contradijo, pero tampoco lo secundó. En su rostro se dibujaba esa sonrisa sutil que anunciaba que veía más lejos que el resto. La viuda, al ser confrontada con estos rumores, reaccionó con una calma que me resultó casi provocadora. «No ignoro las habladurías de la bolsa», respondió. «Mi marido jugaba con el riesgo como otros con el ajedrez, pero de ahí a sugerir que ese riesgo lo mató, hay un trecho insalvable». Su frase sonaba calculada, como si quisiera cerrar la conversación con una sentencia definitiva. Holmes, sin embargo, se inclinó levemente hacia ella y dijo en tono suave: «Los rumores, señora, son como las velas. Se apagan pronto si no hay viento que las alimente. El suyo, sin embargo, soplaba con demasiada fuerza». El inspector, cada vez más impaciente, se irguió de pronto y exclamó: «Basta de rodeos. La viuda tiene motivo y ocasión. Su compostura es fingida, su silencio culpable. No necesitamos más». Vi en su mirada el ansia de una solución rápida, más para calmar a la autoridad pública que para hacer justicia verdadera. Holmes, en cambio, permanecía sereno, casi divertido por el arrebato de Lestrade. «Inspector», dije, en un intento de templar los ánimos, ¿no cree usted que precipitarse podría conducir a un error irreparable? Pero Lestrade golpeó la mesa con el puño. «El tiempo apremia, doctor. Un asesino suelto es un escándalo mayor que cualquier duda académica». Holmes se levantó entonces con calma, y el contraste entre su compostura y la impetuosidad de Lestrade resultaba casi teatral. Yo sabía que iba a pronunciar una de esas frases que desarmaban incluso al más obstinado. «Inspector», dijo Holmes con voz pausada, «jamás detenga a una persona solo porque encaje demasiado bien en el papel de culpable. Los asesinos inteligentes escriben el guión pensando en espectadores apresurados». Lestrade lo miró con irritación, pero guardó silencio. «La señora Harrogate», prosiguió Holmes, «podrá ser culpable de desdén, de evasivas y hasta de encubrir secretos financieros. Pero aún no he visto prueba alguna de que su mano empuñara el arma del crimen». Aquella declaración dejó a la sala en un suspenso incómodo. Yo mismo respiré con alivio. Por un momento temí que la viuda fuese llevada injustamente a la comisaría. Holmes se acercó a la ventana y contempló el jardín aún cubierto de bruma. «El verdadero crimen», añadió, «es más escurridizo de lo que parece.
Y le aseguro, inspector, que aún nos falta la pieza esencial del rompecabezas. Horas después, cuando la tensión parecía disiparse, la viuda apareció en bata, como si se hubiese relajado al creer que la sospecha inmediata se había desvanecido. En ese instante dejó escapar una frase que heló mi sangre. «Ninguna de nosotras debía estar allí», murmuró, casi para sí misma. Holmes, que estaba a mi lado, giró lentamente la cabeza y sus ojos brillaron con un destello fulminante. Comprendí que aquellas palabras, aparentemente casuales, habían abierto una nueva senda de deducción. El misterio, lejos de aclararse, acababa de volverse más oscuro. Holmes, siempre atento a lo que los demás considerarían trivial, se inclinó sobre la hierba húmeda y recogió un pañuelo de fino lino, bordado con delicadeza. Las iniciales grabadas en una de sus esquinas no correspondían ni al difunto ni a su esposa. Observé cómo lo giraba entre sus dedos con un gesto de curiosidad analítica, mientras el inspector Lestrade miraba con desdén. «Un simple trapo olvidado», refunfuñó el inspector. «En una casa llena de mujeres no resulta extraño». Holmes sonrió apenas. «El azar, inspector, tiene la costumbre de ser menos frecuente de lo que la gente cree». Guardó el pañuelo en su bolsillo interior y anotó mentalmente las letras que brillaban en el bordado. Yo, por mi parte, no pude evitar preguntarme qué clase de vínculo unía aquel objeto con la escena del crimen. Lo que me impresionaba no era tanto la existencia del pañuelo como el hecho de hallarlo tan cerca del cadáver, como si hubiese sido dejado allí a propósito. A mi juicio, nadie en su sano juicio habría descuidado un objeto tan personal en una situación semejante. Holmes compartía esa impresión. «Vea, Watson», me dijo, «un pañuelo puede ser olvidado en un bolsillo o dejado sobre una mesa, pero en el césped, junto al cuerpo, es una firma tan clara como la tinta». Miré de nuevo las iniciales bordadas y sentí que aquel pedazo de tela se convertía en una acusación muda. Sin embargo, me contenía la duda. ¿Era una pista auténtica o una trampa cuidadosamente colocada para desviar la atención? Holmes, como si hubiera leído mis pensamientos, añadió en voz baja. «El verdadero criminal rara vez se olvida de borrar sus huellas, pero con frecuencia se complace en dejarlas de otros». Holmes, sin mostrar prisa ni severidad, comenzó a conversar con la doncella, una joven de mirada inquieta y voz temblorosa. No formulaba preguntas directas, más bien hilaba observaciones casuales, como quien charla sobre el clima o la rutina doméstica. «Este pañuelo es de confección delicada», comentó. «No todos los criados tienen acceso a semejante pieza». Ella bajó la vista y se sonrojó. No es mío, señor». Holmes no la acusó. Simplemente sonrió y continuó con preguntas que parecían inocentes hasta que la contradicción se hizo inevitable. Primero aseguró no haber estado en el jardín a esa hora. Luego, sin darse cuenta, confesó que vio el pañuelo caer al suelo. Yo advertí cómo sus manos se crispaban en el delantal. Holmes me dirigió una mirada rápida, como para señalar que la red comenzaba a cerrarse. Al fin, incapaz de sostener la tensión, la joven rompió en llanto. Con voz entrecortada, confesó que mantenía un vínculo secreto con un visitante frecuente de la casa, un caballero cuya identidad se resistía a revelar. «Venía de noche, señor», dijo entre sollozos. «Nadie debía saberlo. Me dejaba pequeños obsequios, y yo le correspondía». El pañuelo, comprendí entonces, era uno de esos regalos clandestinos. Holmes permaneció en silencio, dejándola descargar la presión de su secreto. Finalmente, habló con suavidad. «Los lazos ocultos son como sombras, señorita. Se alargan hasta cubrir lo que nunca debieron tocar». Ella hundió el rostro entre las manos. Yo, conmovido, no podía determinar si aquel vínculo era prueba de complicidad en el crimen o solo un error de juventud que la situaba en el lugar equivocado. El relato de la doncella,
abrió una nueva perspectiva. Si un hombre misterioso había frecuentado la mansión, bien, podía haber sido sorprendido, descubierto o incluso chantajeado. Holmes lo expresó con la claridad de su deducción. Un secreto sentimental es terreno fértil para el chantaje, Watson. Y donde hay chantaje, hay desesperación. Y donde hay desesperación, no es raro hallar un cadáver. La viuda, al escuchar aquella línea de razonamiento, se mostró rígida, pero guardó silencio. Lestrade, en cambio, ya parecía convencido de haber hallado un nuevo sospechoso. Yo dudaba. El rostro atormentado de la joven me inspiraba compasión, y sin embargo, la lógica de Holmes era inapelable. El crimen, pensé, podía no ser solo fruto de la ambición financiera, sino también de pasiones ocultas. Holmes, mientras tanto, tomaba notas mentales con una serenidad que contrastaba con la creciente ansiedad de los presentes. Fue entonces cuando Holmes me condujo hasta una de las ventanas del piso superior. Allí, sobre el alféizar, reposaban restos de ceniza. Al principio me parecieron insignificantes, pero él los examinó con la atención de un joyero ante una piedra preciosa. Observe, Watson, este no es tabaco ordinario. Es un cigarro de importación raro y costoso. Ningún criado ni invitado común lo habría fumado. Comprendí de inmediato. El misterioso visitante no era un hombre vulgar, sino alguien de posición o recursos. ¿Cree usted que fue él quien dejó el pañuelo?, pregunté. Holmes sonrió. Preguntas así son las que mantienen vivo mi oficio. No afirmemos aún nada. Digamos simplemente que las sombras que rondaban esta casa son más distinguidas de lo que aparentan. Guardó un poco de ceniza en un sobre, y supe que esa pequeña prueba se convertiría en un hilo decisivo en la urdimbre del caso. Regresamos al jardín cuando la madrugada aún no había entregado del todo su dominio a la luz. La bruma se extendía como un velo sobre la mansión Harrowgate, envolviendo cada seto y cada sendero en una penumbra espectral. Los pasos de Holmes resonaban con un compás firme, mientras yo, más afectado por la atmósfera lúgubre, sentía que cada sombra podía esconder un secreto. El lugar donde yaciera el cadáver del señor Harrowgate parecía, a pesar del tiempo transcurrido, conservar la impronta del suceso. El césped húmedo brillaba con reflejos plateados, y la tierra, aún marcada por pisadas recientes, ofrecía un mapa confuso de presencias y movimientos. El silencio resultaba aún más perturbador que en nuestra primera visita. Solo se oía, de tanto en tanto, el graznido de un ave madrugadora. Holmes se detuvo un instante, aspiró el aire frío y murmuró: «El crimen no se borra con la partida de los hombres. Permanece en el lugar como una nota sostenida, aguardando al oído dispuesto a percibirla». Yo lo observaba con creciente asombro, pues parecía leer en el paisaje lo que para mí no era más que confusión y niebla. Holmes extrajo de su bolsillo la fiel lupa, aquella extensión de sus propios ojos, y comenzó a recorrer la hierba húmeda con minuciosa atención. Yo apenas distinguía el césped aplastado en algunos puntos, pero él, con la agudeza que lo caracterizaba, se inclinaba y seguía trayectorias invisibles para mí. «El rocío de la madrugada, Watson», me explicó, «es el guardián más discreto y al mismo tiempo más sincero. No sabe mentir». Señaló unas huellas que parecían difuminarse hacia un sendero lateral. A simple vista no eran más que irregularidades en el césped, pero bajo su lente cobraban la forma de pasos recientes. Alguien cruzó por aquí cuando la humedad aún era fresca. La marca no pertenece a los zapatos de las damas, sino a un calzado masculino, estrecho y de suela firme. Sentí un estremecimiento. La imagen de un intruso moviéndose en silencio entre la bruma se hacía cada vez más vívida. Las huellas señaladas por Holmes nos condujeron hasta un portón apenas usado, oculto tras un muro cubierto de hiedra. El hierro oxidado parecía no haber sido forzado en años, y sin embargo, la cerradura mostraba señales inequívocas de manipulación reciente.
Holmes la examinó con un destornillador delgado que llevaba consigo. Observe, Watson. El metal conserva aún restos de una sustancia aceitosa, probablemente aplicada para que el cerrojo no chirriase. Quien pasó por aquí deseaba hacerlo sin llamar la atención. ¿Un visitante clandestino?, pregunté. Más que eso, un actor que debía entrar en escena en el momento preciso. La idea me provocó un escalofrío. Aquel portón lateral se revelaba como la entrada secreta de alguien que conocía bien los accesos de la mansión y que se movía con la seguridad de un conspirador. Holmes cerró la libreta donde había tomado notas y añadió con voz grave: «Un crimen puede cometerse en segundos, Watson, pero rara vez se improvisa. Aquí alguien preparó cada detalle». Avanzando unos pasos más allá del portón, Holmes se detuvo bruscamente y señaló el suelo de grava. Me incliné y al principio solo vi pequeñas manchas blanquecinas. «Cera», explicó él. «Restos de vela consumida hasta casi la base». Lo miré incrédulo. «¿Velas cuando la aurora estaba por despuntar?» Precisamente por eso, Watson. Se requería una luz puntual, controlada, no la claridad difusa del amanecer. Tomó con sus dedos enguantados uno de los fragmentos endurecidos y lo guardó cuidadosamente. Alguien ensayó aquí un escenario. Las velas proporcionaban no solo luz, sino la posibilidad de manipular sombras, de fijar la atención en lo que debía verse y ocultar lo que no convenía mostrar. Me sentí perturbado por la frialdad con que Holmes desentrañaba aquellas señales, como si el crimen fuese menos un acto de violencia que una representación cuidadosamente dirigida. Holmes permaneció en silencio unos minutos, contemplando el jardín como si lo viera por primera vez. Luego, con voz reflexiva, expuso sus pensamientos. Cada detalle, Watson, habla de una preparación meticulosa. El lugar escogido, la hora señalada, la disposición de los testigos. Nada de esto obedece al azar. El asesino quiso que el crimen coincidiera con la primera luz del día, cuando la visión humana vacila entre la sombra y la claridad. Yo lo escuchaba con creciente inquietud. La idea de que aquel asesinato no fuera un impulso, sino una escenificación, añadía un matiz casi teatral al misterio. «Piense en las contradicciones de las mujeres», prosiguió. «Una lo vio de espaldas, otra de frente. Una oyó un grito, otra un silencio. Todas están en lo cierto y todas se equivocan, porque cada una fue obligada a percibir una parte de la obra». «¿Una obra, Holmes? Quiere decir que...» Él asintió con gravedad. «Exacto, mi querido Watson. El criminal no mató solo, representó, y su escenario fue este jardín al alba». Me estremecí. Comprendí que no estábamos ante un simple homicidio, sino ante un plan que jugaba con la mente y la memoria de los testigos. Holmes cerró sus reflexiones con una frase que aún resuena en mi memoria. «El crimen, Watson, fue concebido como un espectáculo. El asesino no se conformó con eliminar a su víctima. Necesitaba espectadores. Y esos espectadores fueron las 5 mujeres. Me quedé mudo, pues aquella idea trastocaba por completo mi visión de lo ocurrido. No era solo una muerte, sino una lección macabra ofrecida al amanecer. «Pero, ¿qué sentido tendría arriesgarse de tal modo?», pregunté. Holmes sonrió con esa mezcla de ironía y admiración que reservaba para los adversarios dignos. «El sentido, Watson, reside en el control. Cuando un criminal domina la percepción de sus testigos, domina la verdad misma». Guardó silencio un instante, y su mirada se perdió en la bruma que aún flotaba sobre los rosales. «Recuerde esto», añadió. «No buscamos solo quién mató al señor Harrowgate, sino quién escribió el guión de esta escena». Su conclusión, pronunciada con voz grave, dejó en el aire un peso que ni la claridad creciente del día pudo disipar. Holmes, con esa calma que le era tan propia, dispuso que las 5 mujeres se reunieran en el salón principal de la mansión. El ambiente se impregnó de una tensión casi palpable.
Las lámparas proyectaban sombras alargadas sobre los muros, y cada una de ellas se acomodó en su asiento con evidente incomodidad. Yo, desde un rincón, observaba cómo sus rostros reflejaban emociones diversas. La viuda mantenía una compostura fría. La institutriz parecía ansiosa por demostrar exactitud. La doncella no lograba ocultar el temblor de sus manos. La vecina madrugadora evitaba las miradas, y la dama de visita conservaba un aire enigmático. Holmes, de pie junto a la chimenea, abrió la sesión con un tono solemne. Señoras, el crimen al que asistieron no se resolverá con un solo relato. Lo que necesitamos es confrontar las versiones, hallar la música común en medio de tantas notas discordantes. Así comenzó aquella singular audiencia, cuyo silencio expectante anunciaba que la verdad estaba a punto de rozarnos, aunque aún se mantuviera fuera de alcance. Holmes inició con lo que él llamó la primera disonancia. 3 de las mujeres aseguraban que el difunto yacía de espaldas, con el rostro vuelto hacia el cielo. Las otras 2 insistían, con igual firmeza, en que lo habían visto de frente, como si contemplara todavía a su verdugo en el instante final. «No puede ser ambas cosas», gruñó Lestrade mientras garabateaba en su libreta. La contradicción parecía insalvable, y sin embargo, Holmes sonreía como quien contempla un acertijo encantador. «Lo curioso, Watson», me susurró, «no es la oposición de las versiones, sino la seguridad con que cada una la sostiene». Observé a las mujeres. Ninguna vacilaba. Ninguna parecía consciente de la magnitud de la discrepancia. Aquello me resultaba aún más inquietante que el propio crimen. Holmes alzó la voz. «Señoras, aquí no hablamos de un error inocente. Alguien dispuso la escena de modo que ustedes mismas se convirtieran en prisioneras de una ilusión». Un murmullo recorrió la sala. A continuación, Holmes pidió que relataran el instante en que escucharon el sonido de una campana. Para mi asombro, todas coincidieron en haberlo oído, pero cada una lo situó en un momento distinto. «Fue antes de que cayera al suelo», aseguró la institutriz. «No, después, cuando ya estábamos reunidas», corrigió la vecina. La doncella murmuró que lo oyó mientras corría hacia el jardín, y la dama de visita afirmó que lo escuchó como un eco lejano, casi onírico. La viuda, por su parte, sostuvo con fría convicción que el tañido resonó justo al despuntar el sol, como una campana que anunciaba el día. Lestrade perdió la paciencia. ¿Cómo puede una campana sonar 5 veces distintas? Holmes se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa chispa que yo conocía bien. Ese, inspector, es precisamente el corazón del enigma. El sonido existió, pero no fue percibido en el mismo instante por cada oído. El criminal jugó con el tiempo, y ustedes, señoras, se convirtieron en relojes discordantes de un mismo amanecer. Yo mismo experimenté un escalofrío al imaginar un plan capaz de manipular hasta la percepción del oído humano. El inspector, incapaz de tolerar más contradicciones, se levantó de golpe y señaló con su dedo acusador a la viuda. «Todo esto no es más que humo», exclamó. «La señora Harrowgate tenía el motivo más claro y la oportunidad más inmediata. Su compostura fría la delata. No necesitamos más». Las mujeres se agitaron en sus asientos, algunas con indignación, otras con temor. La viuda, sin perder la calma, respondió con voz firme. «Arreste entonces, inspector. Si la justicia británica se satisface con apariencias, no me opondré». El silencio que siguió resultó sofocante. Yo mismo me sentí dividido. El razonamiento de Lestrade tenía la ventaja de la simplicidad, pero carecía del rigor que yo había aprendido a esperar de mi amigo. Holmes, con un gesto de paciencia infinita, colocó una mano sobre el hombro del inspector. «La prisa, Lestrade, es el mejor aliado de un culpable astuto». Holmes se irguió entonces y comenzó a hablar con aquella voz pausada que convertía sus palabras en piezas de un mecanismo preciso. «Inspector, señoras, doctor,
Este caso no se resolverá preguntando quién clavó el arma, sino comprendiendo cómo fue percibido ese instante fatal. Se paseó lentamente por el salón, sus manos unidas tras la espalda. El asesino no solo mató a un hombre, fabricó la ilusión de ese crimen, dispuso cada detalle para sembrar contradicciones, el cuerpo de espaldas y de frente, el sonido de una campana en 5 momentos distintos. Todo fue planeado para que el recuerdo se fragmentara y la verdad se volviera inasible. Yo lo observaba con creciente fascinación. Cada frase era como un escalón que nos conducía fuera de la penumbra. ¿Acaso no ve, Lestrade? Prosiguió. No debemos apresarnos a arrestar, sino a pensar. El tiempo mismo fue manipulado aquí, y hasta que entendamos ese artificio, todo juicio será precipitado. Lestrade masculló una protesta, pero no replicó. Comprendí que Holmes había logrado, una vez más, contener su vehemencia con la lógica implacable. Holmes, volviéndose hacia las mujeres, expuso su razonamiento con claridad meridiana. El punto esencial no es quién mató al señor Harrowgate, sino quién debía ver qué y en qué momento. El salón quedó en silencio absoluto. Cada una de ustedes percibió una escena distinta, porque así fue dispuesto. Una vio al difunto de espaldas, otra de frente, otra con un tañido, otra sin él. El asesino eligió deliberadamente sus perspectivas, como un director de teatro asigna los lugares de los espectadores. Sentí un estremecimiento al escuchar esa metáfora. Comprendí que habíamos dejado atrás el terreno del homicidio ordinario para adentrarnos en un laberinto de percepciones manipuladas. Holmes concluyó, con voz grave. No buscamos al hombre que empuñó un arma, sino al autor de una representación. Fue entonces cuando Holmes, tras un breve silencio, se dirigió a la dama de visita. «Señora», dijo con tono sereno, «no es necesario que prolongue más su papel. Usted no es quien ha dicho ser». La mujer palideció, y sus labios se entreabrieron como si fuesen a negar, pero ninguna palabra salió de ellos. Holmes prosiguió. Sus contradicciones no eran fruto de la confusión, sino de la impostura. He confirmado que su nombre no figura en ningún registro de hospedaje, ni en ninguna amistad de la señora Harrowgate. Usted ingresó aquí bajo una identidad fingida. Un murmullo recorrió la sala, y la viuda se volvió hacia ella con expresión de espanto. La mujer, al fin, habló con voz débil. «No puedo revelar quién me envió». Holmes no insistió. Se limitó a decir, con su habitual ironía, «No se preocupe, madame. Pronto lo revelará usted misma, aunque no lo desee». Con esa frase, el misterio se adensó aún más. Holmes aguardó a que el silencio impregnara el salón antes de dirigirse nuevamente a la dama, que hasta entonces se había presentado como simple invitada. Su voz fue serena, pero cada palabra pesaba como un martillo. «Señora, o mejor dicho, señorita, su disfraz ha cumplido su propósito. Usted no es la viajera distinguida que fingió ser. Su nombre verdadero figura en los programas olvidados de los teatros menores de Londres». La mujer empalideció. Sus labios temblaron como los de alguien a quien de pronto despojan de toda máscara. «Era actriz», continuó Holmes. «Antaño celebrada, hoy venida a menos. ¿Lo niega acaso?» Ella, con un suspiro, admitió en voz baja. «No lo niego». Lestrade soltó una exclamación triunfal, creyendo tener al fin la llave del caso. Pero Holmes alzó la mano, imponiendo silencio. «Su impostura, inspector, no prueba culpabilidad. Solo revela que los lazos con el difunto eran de otra naturaleza». Yo la observé con compasión. Bajo la apariencia de altivez se adivinaba un alma fatigada, marcada por la decadencia y el miedo. La confesión de la mujer abrió la puerta a un capítulo secreto de la vida del difunto Harrowgate. Descubrimos poco a poco que su relación con la actriz no era reciente,
sino fruto de años de confidencias y favores clandestinos. Ella había recibido su protección en tiempos mejores, cuando aún gozaba de fama. El financiero, fascinado por su encanto, la sostuvo económicamente y le procuró escenarios donde pudiera mantener, aunque fuese de modo precario, el resplandor de antaño. Yo no podía evitar sentir cierta lástima por aquella mujer. Sus ojos se humedecían al hablar, y en su relato se entremezclaban la gratitud y la vergüenza. Me invitó aquí en secreto, confesó, no para exhibirme, sino para ocultarme. Yo debía permanecer invisible. Aquellas palabras me sorprendieron. ¿Qué papel jugaba, entonces, en el drama de aquella madrugada? Holmes permanecía callado, como si supiera que las piezas empezaban a encajar, aunque no en la dirección que Lestrade esperaba. Holmes, con su peculiar habilidad para desentrañar lo implícito, fue el primero en interpretar el verdadero sentido del testimonio. «Señorita», dijo, «su relato no buscaba incriminar a nadie. Al contrario, mintió para encubrir algo que consideraba más peligroso que la sospecha misma». Ella bajó la vista. «Yo no podía contar toda la verdad». Holmes asintió con gesto comprensivo. «Su mentira era un velo, no un puñal. Usted procuraba proteger un secreto, no fabricar una acusación». La mujer se estremeció. Yo, al observarla, comprendí que su impostura no era la de una criminal, sino la de alguien atrapado en redes de dependencia y miedo. Lestrade, enojado, golpeó con el bastón el suelo. «Más cuentos, más evasivas». Holmes le respondió con calma. «Inspector, el valor de un testimonio no se mide solo por lo que afirma, sino por lo que intenta ocultar. Y lo que aquí se oculta es tan crucial como el crimen mismo». La revelación de la actriz obligó a recomponer la secuencia de los hechos. Hasta entonces, la cronología del amanecer parecía sostenida por pilares firmes, aunque contradictorios. Pero con la nueva versión, aquellos cimientos se tambalearon. Holmes desplegó sus notas sobre la mesa y comenzó a ordenar los testimonios. «Hasta ahora», dijo, «dábamos por sentado que todas llegaron al jardín en un mismo lapso. Pero su relato, señorita, sitúa su presencia en un momento anterior, cuando aún no se había congregado el círculo de las demás». Ella asintió con timidez. «Sí», escuché un murmullo y descendí antes que nadie. Pero al ver lo ocurrido, preferí fingir que llegué después. Un murmullo recorrió el salón. Esa alteración, mínima en apariencia, modificaba por completo la disposición de los testigos. «¿Lo comprende, Watson?», me susurró Holmes. «Si ella llegó primero, entonces la escena ya estaba dispuesta antes de que las demás aparecieran». Sentí un escalofrío. Aquella nueva perspectiva transformaba la imagen del crimen en algo aún más calculado. No un hallazgo colectivo, sino una puesta en escena presenciada por turnos. Holmes guardó silencio unos segundos, como si meditara el peso de esa revelación. Con la inocencia parcial de la actriz establecida, la mirada de sospecha se volvió hacia otra de las presentes. La institutriz, hasta entonces segura en su obsesión por la exactitud, empezó a mostrarse incómoda. Sus ojos eludían la mirada de Holmes, y sus manos, antes firmes, ahora temblaban. Lestrade no tardó en señalarla. «Ahí la tienen», demasiado interesada en los relojes, demasiado precisa para no haber preparado algo. Holmes lo contuvo con un gesto. «No adelantemos el veredicto, inspector, pero es cierto que el foco de las contradicciones se desplaza. Cada palabra de la señorita actriz refuerza la sospecha de que otra manipuló el relato colectivo». Yo observé a la institutriz y advertí un rictus de tensión en su boca, como si temiera que un hilo invisible la uniera ya a la verdad. Holmes, sin embargo, no pronunció acusación alguna. Se limitó a anotar, con su calma característica: «El amanecer empieza a despejarse, Watson, y con él, las sombras». Cuando la sesión parecía concluir,
un criado irrumpió con un sobre cerrado que acababa de ser entregado en la puerta. Holmes lo abrió con la misma serenidad con que examinaba cualquier prueba. Dentro, una sola frase, escrita con trazo firme. El amanecer no miente. Holmes dejó escapar una leve exclamación de interés. He aquí, Watson, un mensaje que no pretende advertirnos, sino desafiarnos. Lestrade lo tomó con fastidio. Más enigmas. Yo, sin embargo, percibí en los ojos de mi amigo esa luz particular que indicaba que el caso, lejos de confundirle, empezaba a revelarse en toda su arquitectura. Holmes dobló el papel y lo guardó en su chaleco. El autor de estas palabras, doctor, conoce la verdad, y lo más inquietante es que desea que también la descubramos. Holmes, con esa autoridad silenciosa que rara vez admite réplica, ordenó que todos los implicados se reunieran en el gran salón de la mansión Harrowgate. Era una estancia solemne, con altos ventanales y un mobiliario que parecía haber sido testigo de intrigas familiares desde hacía generaciones. El aire estaba impregnado de una expectación casi teatral. Cada uno aguardaba, consciente de que aquel encuentro no era mera formalidad, sino la antesala de una revelación inevitable. Lestrade se situó a un lado, con los brazos cruzados y gesto de impaciencia, como si temiera que Holmes alargara innecesariamente lo que él hubiese resuelto con un arresto precipitado. Las 5 mujeres se acomodaron en semicírculo. La viuda, altiva; la institutriz, rígida como un resorte; la doncella, con los ojos hinchados de ansiedad; la vecina, dubitativa y nerviosa; y la actriz desenmascarada, resignada a un silencio cargado de secretos. Holmes permaneció de pie, junto a la chimenea apagada, y dejó que un silencio pesado dominara la sala. Solo cuando ese silencio se tornó insoportable, habló con voz clara. Señoras, inspector, doctor, hemos llegado al momento en que el desorden debe rendirse a la lógica. Yo sentí un estremecimiento. Sabía que la verdad, hasta entonces envuelta en sombras, estaba a punto de asomar con toda su crudeza. Holmes desplegó sobre la mesa un cuaderno donde había ido registrando cada testimonio y cada observación. Su lápiz, siempre inquieto, trazó líneas y anotaciones mientras hablaba. El amanecer fatal debe reconstruirse, no como cada una lo recuerda, sino como realmente ocurrió. Para ello, seguiremos el orden de los minutos, desde la primera luz hasta la última respiración del señor Harrowgate. Se inclinó hacia adelante y señaló. A las 5:05, la primera testigo, la actriz, escuchó un murmullo y bajó sola al jardín. Ella vio la escena incompleta, cuando el cuerpo aún no había sido rodeado. Minuto clave. Volvió la página y prosiguió. A las 5:06, la vecina madrugadora entró en escena. Sus pasos apresurados distorsionaron su percepción, y creyó llegar al mismo tiempo que las demás. Error inducido. Holmes marcó luego el instante preciso. A las 5:07 el reloj del difunto se detuvo. Esa hora, grabada en el objeto, contaminó el recuerdo de las testigos. Cada una situó los hechos según esa falsa referencia. Yo seguía con atención el curso de su deducción, maravillado por la claridad con que transformaba la maraña de testimonios en un orden casi matemático. Holmes, con el método de un cirujano, comenzó a confrontar las versiones de las 5 mujeres. Usted, señora Harrowgate, afirmó que el cuerpo yacía de frente. En cambio, la institutriz aseguró que lo vio de espaldas. Ambas dicen la verdad desde su ángulo particular, pero ninguna coincide con la realidad. Se volvió hacia la doncella. Usted habló de un silencio absoluto, mientras la vecina juró haber oído un lamento. El error no está en sus palabras, sino en la manipulación de la escena. La actriz, cabizbaja, asintió con un gesto casi imperceptible. Holmes la absolvió con un ademán. Todas fueron testigos, pero también prisioneras de la ilusión.
El asesino dispuso el jardín como un escenario. Luces controladas por velas, posiciones estratégicas y un sonido de campana artificial que cada una percibió en distinto momento. Lestrade resopló. Entonces, todas mintieron. Holmes negó con firmeza. No, inspector. Mintieron solo en la medida en que fueron inducidas a hacerlo. Su memoria fue moldeada como arcilla por un plan más astuto de lo que imaginábamos. Yo observaba los rostros tensos de aquellas mujeres. Ninguna podía ya refugiarse en la comodidad de su versión. La verdad comenzaba a despojar a cada una de su máscara. Holmes guardó silencio un instante, como si quisiera subrayar la importancia de lo que estaba a punto de decir. Tomó el reloj detenido y lo levantó a la vista de todos. He aquí la clave del laberinto. Este reloj se detuvo exactamente a las 5:07. La institutriz, obsesionada con la puntualidad, convirtió esa hora en dogma y arrastró con su seguridad al resto de los relatos. La mujer en cuestión se estremeció. Holmes prosiguió. No fue un accidente. El reloj fue detenido deliberadamente para fijar en la memoria un tiempo falso. Con ese artificio, cada una de ustedes creyó encajar su recuerdo en un esquema que en realidad no existía. Me incliné hacia Holmes y susurré. ¿Insinúa que la institutriz manipuló el reloj? Holmes respondió sin apartar los ojos de ella. No lo insinúo, Watson, lo afirmo. Nadie más tenía la oportunidad ni la obsesión necesaria. La institutriz abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios. El salón entero contuvo la respiración. Holmes concluyó con voz grave. El reloj detenido no fue un testigo mudo, sino cómplice del asesino, y quien lo convirtió en cómplice se sienta hoy entre nosotros. Holmes se volvió hacia la institutriz, cuya rigidez habitual parecía ahora un escudo a punto de quebrarse. Su voz, firme pero no altisonante, llenó el salón con la claridad de un veredicto. Señoras y caballeros, la autora de esta compleja farsa se encuentra entre nosotros, y no es otra que la señorita encargada de educar a los hijos de esta casa. Fue ella quien detuvo el reloj a las 5:07, fijando en la mente de todas ustedes una hora falsa. Fue ella quien dispuso la escena para que cada testigo percibiera algo distinto, sabiendo que la discordancia sembraría la confusión. La mujer se levantó bruscamente, como si fuera a protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Holmes prosiguió con serenidad implacable. La manipulación del tiempo no fue un accidente ni una superstición. Fue el instrumento maestro de su plan. Cada una de ustedes se convirtió en espectadora de un amanecer distinto, pero la obra fue escrita por una sola mano. Yo la miraba, conmocionado. La institutriz, siempre ejemplo de disciplina, quedaba ahora al descubierto como autora intelectual de una trama de precisión cruel. Holmes, tras una pausa que acentuó el dramatismo de su acusación, reveló el trasfondo que había permanecido velado. El motivo, señores, no fue únicamente la oportunidad, fue el corazón. La señorita albergaba un afecto secreto por el difunto, un afecto nunca reconocido, que degeneró en minted rencor cuando se vio desplazada por alianzas más ventajosas. Las mujeres guardaron un silencio tenso, mientras Holmes continuaba. El señor Harrowgate le había prometido, en confidencia, una parte de su herencia como compensación por años de lealtad y servicio. Pero esa promesa fue rota en el último momento, borrada de su testamento en favor de su esposa y de otros herederos. La institutriz apretó las manos con furia contenida, y en su rostro se dibujó por primera vez una sombra de culpa. La traición del amor y de la esperanza económica, concluyó Holmes, se unieron en una misma herida. El crimen, entonces, no fue solo un acto de ambición, sino la consumación amarga de un sentimiento despreciado. Yo, que siempre había considerado el amor como fuerza capaz de redimir, comprendí en ese instante cómo podía transformarse también en un arma mortal.
La revelación produjo un efecto inmediato en la sala. La viuda, hasta entonces fría y contenida, dejó escapar una exclamación de asombro. La vecina se llevó la mano al pecho como si temiera desfallecer. La doncella rompió en sollozos, quizás al recordar sus propios secretos. La actriz, por su parte, inclinó la cabeza con un gesto de amarga comprensión, como quien reconoce en otro la misma fragilidad que la consume. Lestrade, que rara vez se mostraba sin palabras, permaneció inmóvil, sus ojos alternando entre Holmes y la institutriz, con mezcla de incredulidad y desconcierto. Yo mismo, pese a los años compartidos con mi amigo en los casos más intrincados, sentí que aquel desenlace superaba la frontera de lo humano, al desnudar las pasiones más íntimas. Holmes, en medio de aquel tumulto de emociones, permanecía sereno, como si hubiese previsto cada reacción. Finalmente, Lestrade habló, con voz cargada de un respeto que rara vez concedía. «Señor Holmes, jamás habría alcanzado esta conclusión, ni aunque el amanecer se repitiera 1000 veces ante mis ojos. Era su manera de reconocer la derrota. El inspector, que tantas veces había reclamado prisa y acción, aceptaba ahora la supremacía de la lógica sobre la precipitación. Holmes inclinó apenas la cabeza, como quien recibe un cumplido esperado. Yo supe, en ese instante, que el misterio del amanecer había hallado por fin su desenlace, aunque en la memoria de todos persistiera la sombra de lo irreparable. El tren que nos conducía de vuelta avanzaba con un ritmo pausado, como si deseara prolongar el silencio que habitaba entre nosotros. Las campiñas, envueltas aún en la niebla del amanecer, se deslizaban a través de la ventanilla con una monotonía casi hipnótica. Londres se perfilaba a lo lejos, difusa bajo una luz gris que no era ni plenamente diurna ni aún nocturna, como si la ciudad misma meditara sobre los secretos recién desvelados. Holmes, con la frente apoyada en su mano, no parecía dormitar, aunque su quietud bien podía confundirse con un sueño profundo. Yo, por mi parte, me hallaba inmerso en una maraña de pensamientos. El rostro crispado de la institutriz, la resignación amarga de la viuda, el eco de la campana que ninguna iglesia había tocado. Al entrar en los barrios más populosos, el traqueteo del tren se confundía con los primeros clamores de la vida urbana. Sin embargo, ni el bullicio de los mercados, ni el rumor de las chimeneas consiguieron disipar la impresión de que la claridad de aquel amanecer había sido, en realidad, más sombría que la propia oscuridad de la noche. De regreso en Baker Street, el contraste se me antojó casi violento. El orden sosegado de nuestras estancias, impregnadas del aroma familiar del tabaco de Holmes y de los tomos apilados en la biblioteca, ofrecía un refugio frente a las agitaciones recientes. La sencillez de la vida doméstica tenía para mí, en ese instante, el valor de un bálsamo. Holmes colgó su abrigo con un ademán rutinario y se dejó caer en su sillón favorito, encendiendo con calma su pipa. Parecía tan dueño de sí mismo como si todo el enredo vivido en Harrowgate hubiese sido una ficción representada solo para su entretenimiento intelectual. Yo, en cambio, no podía sustraerme a la inquietud. Observaba el fuego crepitar en la chimenea y me parecía escuchar en su rumor los pasos fantasmales de aquellas mujeres que, cada una a su manera, habían contemplado el mismo hecho bajo prismas distintos. Holmes, notando mi ensimismamiento, lanzó una mirada fugaz, más comprensiva que burlona. Era evidente que para él los horrores del crimen no tenían la persistencia de la emoción, sino únicamente el valor de un problema resuelto. Para mí, en cambio, el misterio continuaba latiendo en el recuerdo. Fue al disponernos a cenar, bajo la quieta luz del quinqué, cuando me permití compartir con Holmes una reflexión que me asaltaba con insistencia. «No dejo de pensar, Holmes», le confesé, «en lo extraordinario que resulta que 5 personas hayan podido atestiguar 5 amaneceres diferentes en un mismo instante.
¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de nuestra memoria? Holmes exhaló un anillo de humo, tan perfecto en su geometría como sus razonamientos. Yo proseguí, animado por su silencio atento. Si la percepción se fragmenta, ¿qué valor tiene el testimonio humano? La memoria, lo compruebo ahora, es como un cristal empañado. Refleja, pero no con fidelidad, sino con las distorsiones de la emoción y el deseo. Mi mente se agitaba recordando los relatos contradictorios de aquellas damas. Unas vieron al difunto de espaldas, otras de frente. Todas escucharon un tañido, pero ninguna coincidió en el momento. Y cada divergencia parecía dictada no por los sentidos, sino por lo que sus corazones deseaban confirmar o negar. Holmes, aún en silencio, sonrió con leve ironía. En aquel gesto comprendí que él ya había intuido lo que yo apenas empezaba a vislumbrar, que la verdad, por dura que fuese, rara vez se encuentra en las palabras de los hombres, sino en las huellas mudas que dejan los hechos. Mi querido Watson, dijo al fin, con aquella serenidad que solía desarmar mis cavilaciones, usted se debate en un dilema antiguo como la humanidad. Cree que el sol, al elevarse, ilumina las verdades ocultas. Pero permítame corregirle. El sol no revela la verdad, sino los espejismos que nuestra mente quiere ver. Se inclinó hacia mí, apoyando los dedos en punta bajo el mentón. ¿No le parece curioso que la claridad misma haya servido como instrumento del engaño? Si la escena hubiera ocurrido en la oscuridad absoluta, ¿acaso los sentidos habrían coincidido en la penumbra? Pero la luz dispersa del alba multiplicó las percepciones, como un prisma que descompone los colores. Guardé silencio, intrigado por aquella metáfora. Holmes prosiguió. La naturaleza nos ofrece su teatro, pero somos nosotros quienes, con nuestros prejuicios, lo interpretamos. Una campana que no sonó, un reloj detenido, un cadáver dispuesto. Cada detalle fue una nota en la partitura de la ilusión. Su voz, grave y sin concesiones, me dejó con la sensación de que incluso la evidencia más sólida puede transformarse en arena movediza bajo los pies del observador. Holmes recostó la cabeza en el respaldo de su sillón, y su mirada, perdida en la bruma del humo, parecía más un juicio sobre la condición humana que sobre un crimen particular. Aquella noche, mientras Holmes se sumía en su habitual ensimismamiento, yo permanecí despierto más tiempo del acostumbrado, escribiendo estas notas. Pensaba en las 5 mujeres, cada una con su verdad parcial, y en la institutriz, cuya obsesión con el tiempo había conducido a la ruina. Comprendí entonces que la luz del día, por intensa que sea, no basta para disipar las sombras que anidan en el alma humana. El amanecer había sido, para aquellas testigos, un espejo deformante donde se reflejaban sus miedos, sus deseos y sus culpas. Quizá todos nosotros, en algún instante de nuestras vidas, hemos contemplado un mismo hecho bajo luces distintas, convencidos de que nuestra percepción era la única verdadera. Y sin embargo, al final, no es la claridad externa la que otorga certeza, sino la fortaleza interior para enfrentarse a lo que realmente se ve. Mientras anotaba estas reflexiones, Holmes me interrumpió con una de sus observaciones enigmáticas. Watson, recuerde siempre que la oscuridad más densa no yace en la noche, sino en la conciencia humana. Y con esa sentencia volvió a su silencio impenetrable. Así concluyó aquel extraño caso del amanecer fragmentado. Londres nos recibió con su perpetua mezcla de ruido y penumbra, y sin embargo, el verdadero misterio no quedó en sus calles, sino en los recovecos de la memoria y del corazón humano. Holmes, con su acostumbrada ironía, se retiró a su pipa. Yo, con mi irremediable afán de comprender, a mis escritos, y me atrevo a consignar que ni el sol más espléndido puede borrar las sombras más hondas. Quizá sea ese el destino del hombre, caminar bajo la luz, sin dejar jamás de arrastrar consigo la penumbra.
Mientras el eco del amanecer se desvanece en mi memoria, me pregunto si la verdad descubierta es suficiente para aquietar las sombras que la rodean. Porque hay enigmas que, aún desvelados, permanecen con un velo de misterio, como si la justicia terrenal solo rozara la superficie de lo humano. El recuerdo de aquellas miradas y silencios me acompaña todavía, como una campana que suena en el alma sin cesar. Y tú, que has seguido cada paso de este caso, ¿crees que la culpabilidad estaba escrita desde el principio o que el destino tejió un engaño más profundo? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí al narrarla, te invito a dejar tu aprecio con un like, a compartirla con quienes disfrutan del misterio, a escribir tu reflexión en los comentarios y a suscribirte para no perder las próximas intrigas que aguardan en la penumbra.